Todo cambiará. Hoy, 14 de enero, celebramos la fiesta de San Hilario. San Hilario fue un obispo, escritor, padre, doctor de la iglesia. Doctor se le llama a los que tienen mucha sabiduría, aportan mucho a la iglesia. Se les reconoce una sabiduría extraordinaria, una sabiduría divina. No tiene que ver nada con la medicina. Se le llama doctor por eso, por la sabiduría que aporta a la iglesia. Según dice la historia, nació en Francia en el año 315. Sus padres eran nobles, gentiles, es decir, eran muy ricos, pero no eran católicos. Él se bautizó a los 30 años, en el 345. Después del bautismo se dedicó a estudiar teología y a vivir en santidad y a pedirle a Dios sabiduría y fortaleza para hacer la santa voluntad de Dios. La sabiduría de San Hilario, según su historia, era muy elevada. Sí, realmente fue muy inteligente y muy intelectual, y dedicó su vida después del bautismo sobre todo a estudiar filosofía, teología. Aportó muchísimo a la iglesia. Fue obispo de Poitiers. Fue un gran defensor de la divinidad de Cristo frente a los arrianos. Los arrianos tomaron el nombre de Arrio, que fue un sacerdote católico y luego fue un obispo en Libia, de la época de 250 y resto hasta el 300 y resto. Este Arrio propagó la idea de que Cristo no era Dios hecho hombre, sino que era una criatura de Dios, que Dios había hecho para traernos su mensaje divino. Con esto Arrio negaba la divinidad de Cristo. Esta idea tuvo muchos seguidores y son los que la iglesia ha llamado a lo largo de la historia los arrianos. Este movimiento tuvo muchos adeptos, pero San Hilario refutó y fundamentó la igualdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo basado en la Sagrada Escritura. En las mismas palabras de Jesucristo que dijo: el Padre y yo somos uno, quien me ve a mí, ve al Padre, etc. Con sus escritos colaboró mucho en la difusión de la sana doctrina sobre Jesucristo, verdadero Dios con nosotros, el Emmanuel, esta doctrina que fue definida en el Concilio de Nicea. Ayer recordábamos a Santa Verónica de Viñasco, una de las santas más sencillas de la historia, que nunca fue a la escuela. Hoy podemos decir que estamos ante uno de los grandes santos intelectuales de la iglesia. Así de rica es la historia de la iglesia y así de especial es la misericordia de Dios, que nos invita a todos a vivir en íntima relación con Él, sin preocuparnos demasiado de las cosas de este mundo, pues para Él todos, desde el más sencillo hasta el más sabio, valen igual. Todos ante Dios somos valiosos, somos sus hijos. San Hilario falleció en Poitiers, Francia, a los 52 años, en el año 367, habiendo dejado un gran número de libros y escritos que han consolidado la doctrina de la iglesia a lo largo de la historia. Que por intercesión de San Hilario, Dios nos permita estudiar y conocer sus santos designios y alcanzar, por la gracia de Dios, la meta que Dios nos ha prometido, la vida eterna. Amén. Y todo cambiará. Cristo te ama.